Y es que para muchos latinoamericanos, la meta a alcanzar, el sueño dorado, es lograr la residencia permanente. Pero, ¿qué opciones tenemos para lograr esa meta? ¿O es que acaso la residencia permanente está únicamente guardada, seleccionada o preconfigurada para aquellos que estudiaron en la universidad? Hoy te quiero conversar de 9 caminos por los cuales puedes llegar a la residencia permanente, y lo más importante, uno de ellos ni siquiera tiene que ver con estudios universitarios de ninguna índole. A lo mejor esta información te puede ser de mucha utilidad. Pero antes de continuar, ¿cuáles son esos requerimientos básicos que tú deberías tener a la mano para poder comenzar a pensar en esta famosa residencia permanente? Pues bueno, de buenas a primeras, para la mayoría de las visas que te voy a mencionar en este episodio, existe una prueba o sistema llamado de puntos, que es básicamente un conglomerado de factores que utiliza el gobierno australiano para evaluar la posibilidad de cada persona que tiene para decir, oye, yo tengo los puntos necesarios para poder aplicar. Este sistema de puntos requiere un mínimo necesario en la sumatoria, ¿no?, de todos los aspectos que toma en consideración, de tener 65 puntos como mínimo necesario para decir, oye, puedes aplicar. Y estos puntos que toma en consideración se basan en 4 elementos fundamentales, que son la edad que tienes al momento de aplicar a la visa de residencia, el idioma, la educación que poseas y la experiencia laboral relacionada con la profesión que obtuviste de esa educación que tú tienes a la mano. Vamos a ver en específico de qué va eso. La edad máxima con la que tú puedes aplicar a la residencia acá en Australia son 45 años. Y obviamente, dependiendo de la edad que tú tengas, vas a tener mayor o menor puntaje. Así que si estás en casa, ve sumando. Si tienes entre 18 y 24 años, tienes 25 puntos. Si tienes entre 25 y 32, tienes la mayor cantidad de puntos posibles relacionados con la edad, con 30. Si tienes entre 33 y 39 años, tienes 25 puntos. Y si tienes entre 40 y 44 años, tienes 15. Con lo que se refiere al idioma, mira, el idioma obviamente es el manejo del inglés. Y en el manejo del inglés hay diferentes exámenes. Te voy a mencionar nada más el del IELTS para hacerlo corto. Hay diferentes niveles, ¿verdad?, que tú puedes sacar una calificación. 5, 6, 7, 8, hasta 9. Para destacar 20 puntos, como mínimo 8 puntos en las 4 bandas que tiene el examen del IELTS. ¿Cuáles son esas bandas del examen del IELTS? Pues hablar, escribir, leer y escuchar. Tendrías 10 puntos si sacas 7 en cada banda. Es importante que busques la forma y la manera de sacar el mayor puntaje posible, porque aparte de que te facilita mucho la vida cuando estás por estos lados del mundo, te ayuda mucho a pasar este examen que para muchas personas, créeme, es una gran piedra de tranca. Con lo que se refiere a la experiencia laboral, cuando estamos hablando de la experiencia que tienes por fuera de Australia, si tienes entre 3 y 5 años de experiencia en la última década, eso te da 5 puntos. Si tienes entre 5 y 8 años de experiencia relacionada con el trabajo, te da 10 puntos. Y si tienes entre 8 y 10 años de experiencia en la última década, te da 15 puntos. Significando, mientras más tú hayas trabajado en la profesión que está en demanda, pues obviamente más puntaje vas a sacar. En lo que se refiere a la educación, si tienes un nivel de doctorado en una institución australiana o equivalente en otra parte del mundo, te da 20 puntos. Si tienes una carrera profesional, ingeniero, contador, ¿verdad?, ingeniero mecánico, ingeniero químico, ingeniero civil, te da un equivalente a 15 puntos. Y si logras un diplomado o certificado que sea equivalente acá en Australia, 10 puntos. Ya que sabes a grosso modo los puntos necesarios, ¿no? Hay muchísimas otras opciones, ¿no?, que esto se puede hacer mucho más extenso, pero yo te invito para ese tipo de información, como cualquier otro mortal que esté interesado en saber sus posibilidades para una visa de residencia, simplemente ándate a la página web del gobierno australiano, idme.gov.au, para que tengas toda la información correspondiente a la prueba de puntos y cuáles son tus opciones dependiendo de tu perfil, edad, educación, experiencia laboral, nivel de inglés, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son esas 9 opciones que tú tienes para poderte venir a vivir para acá? Pues sencillo, la primera y la que yo usé en su momento es la Skill Independent Subclass 189. Necesitas tener un inglés intermedio o avanzado, tienes que ser menor de 45 años de edad, tienes que tener una certificación oficial
oficial que certifica, valga la redundancia, que tu profesión y tu experiencia relacionada con esa profesión ha sido avalada por un instituto homologado y equivalente al que tú te graduaste en tu país de origen, acá en Australia, y tienes que alcanzar un puntaje mínimo de 65 puntos en el sistema de puntos que te comenté anteriormente para poder solicitar y aplicar. Ahora bien, este 65 puntos no es que siempre 65 puntos y si cumples con los requisitos vas para adentro y vamos y nos disfrutamos la vida. No, va a depender obviamente de la cantidad de gente, de el puntaje que tenga la cantidad de gente por los cupos que existen por cada año fiscal en el cual se esté admitiendo gente bajo este tipo de visa. Y si digamos el promedio es 70, 75, 80, por más que tú puedas tener 65 puntos, no va a significar que te van a llamar de buenas a primeras. Así que siempre tienes que buscar la forma de mejorar tus posibilidades al obtener la mayor cantidad de puntos posibles. La segunda posibilidad para tu venirte a vivir para acá a Australia es la Skill Nominated Subclass 190. La diferencia entre estas dos, y esto lo puedes leer en la página web del gobierno australiano, no se requiere mayor cosa para entender esto, es que todo lo anterior que te comenté sobre el 189 se mantiene, más está siendo nominado por un gobierno estatal. Significa que a lo mejor vas a vivir a Victoria y estás bajo las carreras que hay en demanda en Victoria, o digámoslo así en Western Australia, dependiendo de esas listas específicas. Y si tu profesión está en esa, bueno, te lanzas, ¿no? Porque el patrocinio estatal. Otra opción es la Skill Regional Provisional Subclass 489. Esta vendría siendo la tercera opción. Es parecido como las visas anteriores, más deberás tener una nominación del Estado para aplicar a este tipo de visa. Una vez esto aprobado, podrás vivir, estudiar y trabajar en Australia con tu familia por un periodo de 4 años en el estado en que has sido nominado, y después de 2 años podrás solicitar una visa de residencia permanente acá en Australia. Los requisitos para la residencia permanente son los mismos que se solicitan para la Skill Nominated Subclass 190. La cuarta opción es la Skill Regional Subclass 887. Para aplicar esta visa debes vivir en una zona regional de Australia por 2 años y además trabajar tiempo completo por un plazo de 12 meses. La quinta opción es la Graduate Temporary Subclass 485. Esta es la visa a la que más estudiantes internacionales aplican después de culminar sus estudios, pero debe cumplir con una serie de requisitos, entre ellos que el área de estudio esté entre las habilidades destacadas que requiere Australia y que su duración, o sea del estudio, sea de un mínimo de 2 años. Otra opción que se tiene también es el Recognized Graduate Subclass 476. Esta visa es válida para recién graduados en el área de ingeniería de instituciones reconocidas acá en Australia. Uno de los requisitos que menciona es que tienes que ser menor de 31 años, haber culminado tus estudios de ingeniería en una institución reconocida y debes tener un inglés intermedio o avanzado, además de contar con un muy buen estado de salud. Hay otra opción que se llama la residencia a través de un sponsorship o llamado patrocinio. Para este caso ya tú no eres el que va a solicitar la visa, sino que va a ser tu empleador quien lo va a hacer por ti. Y si deseas obtener la residencia permanente en Australia por esta vía, lo primero que deberás hacer es encontrar un trabajo que tenga alta demanda en el país. Para ello es básicamente que el empleador te emplea, obviamente, te patrocina la visa temporal, te está haciendo el sponsorship y eventualmente después de una cantidad de tiempo bajo esa visa puedes eventualmente acudir a la visa de residencia permanente. Hay una similar a esta que es la residencia de auto sponsorship. No es muy usual. Se ha puesto un poco más cuesta arriba en el último tiempo para acá, porque hay mucha gente que muchas veces abusa de este tipo de caminos para lograr la residencia permanente. Y lo que se refiere al auto sponsorship, que tú mismo creas una empresa y te patrocinas a ti mismo a través de esta empresa. Esta empresa tiene que estar legalmente constituida acá en Australia, tiene que funcionar de acuerdo a las normas y obligaciones australianas, tienes que tener dinero obviamente que esté entrando, cash flow, y tienes que tener clientes y un valor de dinero que es bastante alto. Toda esta información la pueden encontrar en la página web de inmi.gov.au con mayor detalle. Simplemente estamos haciendo como que una vista de pájaro de las opciones, pero lo más importante, la novena, la que todos estaban esperando escuchar, la que te permite la residencia permanente sin tener que tener estudios profesionales o ningún tipo de sponsorship o nada por el estilo. ¿Cuál es la residencia
por Partner Visa. Básicamente te enamoras, encuentras el amor de tu vida y a través de ella puedes conseguir una visa. Es otro de los caminos para obtener la residencia permanente acá en Australia, y es estar casado o estar en una relación de facto, concubinato, que vivan juntos no casados, ¿no? Con un ciudadano australiano residente permanente o con un ciudadano elegible de Nueva Zelanda. El matrimonio, si fuese el caso, debe ser válido según la ley australiana, y si no se están casados, como dije anteriormente, deben estar en una relación que por lo menos tengan 12 meses, o sea que estén viviendo juntos desde ese tiempo. Hay diferentes tipos de visas para este caso, a la cual puedes llegar a aplicar. De nuevo, toda esta información la puedes encontrar en el internet. Hay que investigar, simplemente con lo que te diga un youtuber a través de la pantalla del smartphone no es suficiente. Esto es simplemente para que tengas una idea de lo que puedes considerar para ubicar la residencia permanente. Pero recuerda, lo más importante es la investigación que tú realices y con quién tú te asesores, que sea un profesional, un abogado migratorio, un agente migratorio que te indique y te ayude cuál es el mejor camino para que logres tu objetivo de lograr la residencia permanente. Lo vamos a dejar hasta este punto. Pienso que tienes bastante información para comenzar a leer, a nutrirte y a averiguar todas las cosas que necesitas saber y entender para comenzar a pensar en la residencia permanente. Importante para muchos que están acá en Australia estudiando. Hay un camino a la residencia siempre y cuando lo que estás estudiando sea una profesión que esté en demanda, porque de no ser así, la vida se te va a complicar, y eso lo vamos a dejar para otro video, porque de verdad que es tela que cortar para otra ocasión. Los dejo entonces con este video por acá de por qué Australia está tan vacía y que por ello tiene un sistema de inmigración abierto. Siempre andan buscando gente, y la razón por la cual está tan vacía te la dejo acá. Sin más, te mando un abrazo, que estés muy bien y como siempre, sigan australiando.